Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez, como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de Pedagogía Comparada. Tenemos una clase más que interesante, tenemos una clase llena de información, tenemos una clase que nos va a llevar a entender la pedagogía, sobre todo la educación desde otras perspectivas, desde las perspectivas que, si bien en el marco de una renovación pedagógica y en el contexto de esa época parecían no ser claras a futuro, eran muy claras durante en ese periodo de tiempo, ¿no? Al día de hoy, pues resultan ser más claras, tan claras que están casi implícitas en el ADN de cada uno de nosotros como pedagogos, pero ahora resulta confuso de entender, ya que podemos observar que cada una de estas manifestaciones teóricas o cada uno de estos conceptos, pues, elaborados o vistos de una manera profunda, realmente comienzan pues al proceso de adquirir información de absolutamente todos los actores y de absolutamente todos todas las aristas que intervienen o participan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Venimos del tema, el tema número 2, la escuela antiautoritaria, y el último tema que abordamos fue Carl Rogers y la terapia centrada en el cliente, ¿no? Como esta perspectiva de darle al alumno, al docente, un nuevo enfoque, nuevos roles, nuevas funciones, nuevos quehaceres, va permeando en el ámbito pedagógico, ¿no? Un tema relevante que enlaza una cosa con la otra, pero que son contemporáneas y que van paralelas a esta situación que estamos platicando es las pedagogías institucionales. ¿Hacia dónde deben observar las instituciones en el momento del desarrollo educativo, ya no pedagógico, del desarrollo educativo? Si bien es cierto que todos estos autores se desarrollan bajo ideas relevantes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, las características humanas después del Holocausto, pues cambiaron en absoluto la idea que tenemos de la humanidad, de las humanidades, porque llegamos a un periodo o llegamos a un proceso en donde lo último que nos importó fue la convivencia, ¿no? Entonces, la lucha de intereses y de conflictos nos llevaron a entender el mundo desde diferentes perspectivas. Afortunadamente, esta idea del entendimiento de diferentes perspectivas se transpola a la educación. Vámonos con el tema 2.5, vamos a hablar de 2.5.3. Hablando de específicamente esto, ¿no? Recuerda, el tema 2.5 son las pedagogías institucionales, la perspectiva de la institución. Te recuerdo, ¿no? La institución como un centro reproductor de contenidos que no toma en cuenta a los alumnos, a los maestros, sino ni siquiera el ideal educativo, sino a aquellos conceptos políticos predominantes de clases hegemónicas y el por qué hemos de estudiarlo dentro o como parte de una sociedad que no funciona, dentro de un sistema político que no funciona y dentro de un estado o de estados que han llegado a la epítome, a la cúspide, al clímax de el desorden social, ¿no? Orientaciones de la pedagogía institucional, y es que no podemos negar hasta el día de hoy que las instituciones son aquellas, ¿cómo puedo decirlo? Aquellas arcas me parece que conceptualmente es una manera perfecta que podemos utilizar en ese contexto, son aquellas arcas de conocimiento a través de las cuales o en las cuales los alumnos tenemos la oportunidad de integrarnos o de
a formarnos un estilo, una idea o bajo una metodología de aprendizaje que realmente le sea funcional a nuestro desarrollo personal. Te explico. Durante la historia de la educación nos hemos quejado de que las instituciones no sirven, de que las instituciones realmente no celebran el desarrollo humano, el desarrollo de manera individual, pero es precisamente en estos años y en esta parte que podemos encontrar que sí, ok, le vamos a dar el punto a que sí, no sirven, pero tampoco encontramos, y esto es bien importante el día de hoy, en el año en el que estamos, porque tampoco encontramos otras formas de desarrollarnos de manera integral paralelo a la adquisición de conocimientos mm, de cultura general, a la adquisición de conocimientos académicos estandarizados, básicos, porque la idea del ser humano es, por ejemplo, mira, te lo explico acá con dos bolígrafos. Chécate, una técnica más de estas que salen. Ok, nos han enseñado que la educación es así, pero la historia nos ha comprobado y nos ha demostrado que cuando una persona se desarrolla en la educación tiende a ser más grande que el propio sistema. La idea del desarrollo humano, que es mejor para cada individuo, depende de encontrar la vocación, depende de encontrar las habilidades y de desarrollarlas, depende de encontrar un contexto social, político y hegemónico que me permita desarrollarme bajo estas ideas y principios y que no todos los seres humanos o sea, contamos con esa suerte o con esas características. Es por eso que también, o sea, paralelo a que las escuelas obedecen o que la escuela es una institución que sirve al Estado, sabemos que para que alguien llegue hasta acá arriba y se posicione por encima de lo básico, pues debe de contener esto, ¿no? La educación básica, los conocimientos y los principios académicos estandarizados y generales, y que después de, te digo, de estos contextos históricos, pues sí es bastante importante y bastante relevante que lleguemos a entender que el ser humano, como decía Carl Rogers, es un ser social, ¿ok? Que aprende por, para y a través de una sociedad y en sociedad. Entonces, bajo este precepto o bajo estos preceptos o códigos que pudiese tener la educación hasta este momento, surgen estas nuevas formas de concebir a la educación o concebir a las instituciones como las que vamos a ver ahorita. Así repito, Michel Obrot, um, Fernand Auri, Aida Vázquez, específicamente con estas ideas del psicoanálisis y este, este que me encanta a mí, el sociopsicoanálisis, desde una perspectiva o con su relación a la educación de Gerald Mendel. Dame un segundito, te voy a, te voy a compartir pantalla y lo seguimos platicando. Dame un segundito.
Ok, vamos a iniciar. Ya lo veíamos un poco con Francisco Ferrer Guardia, ¿no? Con esta parte hegemónica de las clases, ya lo veíamos con algunas situaciones. Quiero ofrecerte tres perspectivas a partir de aquí, la que vamos a ver en las diapositivas, la que vamos a ver en el video y la que vamos a ver del propio autor, de Michel Lebrun, un francés bastante preparado. Ya ahí en la plataforma te dejo. Ole, es que para esta clase vas a tomar toda la semana. Te lo prometo que para esta clase vas a tomar toda la semana. Yo te recomiendo que veas un video por semana, el de Michel Lobrock, donde nos explica un poco la pedagogía no directiva interviniente. No se escucha mucho, por ahí ya he querido pues darle como un mejor audio, pero sí es un tema bastante complicado, pero te digo, ahí está toda la información. Vamos a ver algunos sucesos ocurridos eh, pues en Europa que le dan vida o sentido a la dinámica educativa como la conocemos el día de hoy. Vamos a ver quién es Michel Obrot de una manera muy rápida. Nótale, nótale. Nacido nada más y nada menos que el 22 de enero de 1924 en Dove o Statonato, en París. Murió el 21 de marzo de 2019 en Sagón. Es un psicólogo educativo y académico francés de una familia de origen académico también, o sea, de matices académicos. Se unió a los dominicos, lo que conocemos como la orden religiosa, en el año de 1943. Se declaró ateo en 1949 y ahorita vas a ver por qué. Del 51 al 56 fue profesor de literatura, de latín, de filosofía en Newry, en Domfront, en Estrasburgo, perdón, y en Gerardmer. Ok, obtuvo el título de agregación en filosofía en el año de 1956. Vele checando para que veas cómo está el dato. De 1956 a 1958 enseñó psicología educativa en la Escuela Normal de Arras. Qué importante es esto, que, por ejemplo, todos nuestros autores normalmente, o sea, no dejaron el camino de la docencia, no dejaron el camino de la educación. La mayoría es parte esencial este camino, ¿no? De la docencia y de la educación. Entonces, pues ahí tendemos a realizar las cosas pues, como aporte, no solo cultural y pedagógico, sino como un aporte personal al legado educativo del mundo. ¿Ok? En 1958 a 1969 enseñó psicología infantil en el Centro Nacional de Pedagogía Especial de Beaumont-sur-Oise, conocido como el CNPS, creado en 1947 y cerrado en el 2002. Ya estamos hablando de autores cercanos, ojo con lo que estoy diciendo, o sea, cercanos a no más de 50 años. Impartía formación a docentes sobre niños desadaptados. En este centro realizó experimentos educativos en línea con la psicología de Carl Rogers, la no directiva, que es la que da origen a la psicología no directiva interviniente. Participó en una de las corrientes liderada por Raymond Fonville sobre pedagogía institucional, junto a Georges Lapassette y René Louro. Su primera obra, publicada en 1966 por Gautier Villars, está dedicada a este tema. Se titula su primera obra, anótale, 1966, Pedagogía Institucional, su primera y una de las más grandes. La escuela, ojo con esto que te voy a decir, porque estamos hablando de un contexto histórico, social, político, educativo, o sea, le dio absolutamente a todas las aristas la escuela hacia la autogestión, teniendo en cuenta que quién gestiona la escuela, para qué sirve la escuela, qué reproduce la escuela y qué innovan en las escuelas. El prefacio es de Jacques Ardon. Al mismo tiempo fue profesor de civilización francesa en la Universidad Sorbona, la Sorbonne.
Para el año de 1969 se convirtió en profesor en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de París, en el Centro Universitario, perdón, experimental de Vincennes, dedicándose ya no a la pedagogía institucional, sino a la animación de grupos no directivos. Repito, grupos no directivos, grupos no dirigidos. ¿Y cómo es eso, no? Animación de grupos no dirigidos. Ok, ahorita hablamos un poco de esto. Entre 1968 y 1973 trabajó en España a petición del jefe de la misión de la UNESCO en Madrid en los institutos de ciencias de la educación. España estaba llevando a cabo la reforma Jules Ferry e instaurando la educación gratuita y obligatoria. Recordar que España venía de un contexto político de opresión, ¿ok? Se jubiló anticipadamente en el año de, anótale, 1986. Posteriormente se dedicó a dirigir congresos, seminarios de formación, grupos de terapia y grupos de expresión. Anótale esto porque venimos hablando de Carl Rogers y ahorita vamos a hablar un poco más de Sigmund Freud, del psicoanálisis, con Anota esto, se dedicó a dirigir congresos, seminarios de formación, grupos de terapia y grupos de expresión en Francia, pero especialmente en el extranjero. Primero en México. Por eso que México tiene una relevancia importante en educación, ¿eh? Ya vimos que no es el primer autor que viene a México a impartir cursos, porque acá en el país si algo nos gusta es el conocimiento y compartir, ¿no? Eh, México, Canadá, Grecia y luego Argentina. Posteriormente trabajó en Italia, Marruecos y Argelia. Ahora vamos a ver dos blogs, ¿ok? Te voy a poner primero, vamos a abordar em, el, sí, la teoría y luego un blog. Dame un segundo, ¿eh? Permíteme tantito, como dijeron por ahí. Dos segunditos, no nos tardamos. Te voy a blog que se me hizo bastante interesante con respecto a estas ideas, porque normalmente o casi siempre abordamos estas ideas desde la perspectiva educativa, ya como no, híjole, es que no quiero decir un refrito, pero a veces es así, pero ya como un resumen, ya como un producto dado, ya como un producto terminado de lo que realmente es el origen de este movimiento de las instituciones y de este movimiento de las pedagogías, ¿no? Dame un segundito. Ya se trabó, déjame quitar mi pantalla.
Ok, te voy a compartir el video, te voy a compartir el blog y lo vamos comentando. Sale, dame unos segundos. Día en grupo segundo 6. Hoy hablaremos sobre Michel Logos de la materia Teoría de la Educación, impartida por el docente Elizabeth Álvarez Romero. ¿Quién fue Michel Logos? Nació el 22 de enero de 1924 en París. Logos es resultante de una familia de médicos del lado de su madre y comerciantes por el lado de su padre. Actualmente tiene 96 años. Es recibido de la Federación. En 1966 publicó un libro titulado La pedagogía profesional. Actualmente trabaja en América Latina y en España. Inventa el método de la multiplicidad interesada, por el cual se salta de Carl Rogers. Es profesor del Departamento de las Ciencias de la Educación de la Universidad de París desde 1969. Es autor de una gran cantidad de artículos. Algunos se han traducido en español, como La teoría de la educación, que fue publicada en 1974, y La pedagogía institucional de 1974. Lo que caracteriza a Michel Logros es sin duda la importancia en la que toma la pedagogía institucional, concebida como el análisis dentro de lo ocurrente fuera de las instituciones educativas. Es aquella que permite a los alumnos hacerse cargo de forma total o parcial de su propia formación. En ella, los alumnos no son considerados como objetos sobre los cuales se transmite conocimiento, sino son vistos como individuos responsables de su propia formación. Ojo a ese dato, ¿eh? A continuación, les explicaré algunas de las obras que hizo Michel Logos. Pedagogía institucional. Su propuesta pedagógica, denominada Pedagogía institucional, nace de la oposición que él sentía hacia la pedagogía tradicionalista de su época. Características de la pedagogía tradicionalista. Tenía programas educativos enfocados al conformismo. Estaba enfocado en difundir la ideología de la clase dominante, autoritarismo de los profesores, representación administrativa. Principal propuesta pedagógica, la cual se denomina pedagogía institucional, representada por Francia. El objetivo primordial es el análisis de la institucionalización del proceso educativo y de la propia institución escolar. Michel Logos pone de manifiesto que la pedagogía institucional está centrada, en primer lugar, en la transformación de las aulas escolares. La preocupación final es permitir al niño asumir una responsabilidad mayor de su deseo de aprender y participar en la vida social del grupo. Debe abstenerse de interferir en el análisis de los educandos a nivel de contenido, aportando ideas solo cuando el educando se lo demande. Aportes a la educación. La institución puede verse como la forma que adopta la reproducción y la producción de las redes sociales.
Autogestión pedagógica como una preparación para la autogestión social. Tipos de autogestión. Autogestión política. Consiste en conjunto de actividades de un grupo para defensores de amenazas externas o internas, es decir, dentro o fuera del grupo. Autogestión terapéutica. Analista y paciente realiza actividades específicas para la resolución de conflictos. Autogestión pedagógica. Consiste en colocar en uno de los alumnos todo lo que sea posible, es decir, no la elaboración de programas y la decisión de exámenes que no dependen ni del docente ni de los alumnos, sino del conjunto de la vida y las actividades. Referencias bibliográficas. Ok, acabamos de ver algunos elementos que van a ser importantes para abordar estos temas a partir de ahorita. Autogestión pedagógica. Mira, no están implícitos, pero no debería de ser así, ¿no? Porque el conocimiento a profundidad, pues es totalmente diferente, ¿no? La libertad del niño, ¿no? Y podemos hablar de autores desde María Montessori, desde Ferrier, desde Freinet, desde el autor que tú me digas de aquella época, ¿no? Hablamos también de la capacidad de análisis de un niño, de un maestro, pero mira, este tema me ha dado vueltas en la cabeza por muchos años, por mucho tiempo. No lo quiero decir, pero es que vivimos, por ejemplo, esto se graba en el año 2025, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual la tecnología ya nos arrebasó en cuanto a funciones análogas, en cuanto a funciones cognitivas. Si bien la tecnología se sirve de estas para desarrollarse por sí sola, como es el caso de la inteligencia artificial, algunos principios o algunos procesos, pues en aquellos tiempos, estamos hablando de los inicios de los 1900, en los inicios del siglo XX. En aquellos tiempos se buscaba el desarrollo de una sociedad más crítica y más pensante por este tema que ya era natural, era algo inherente a la educación. En la educación, perdón, ya no podemos seguir educando de la misma forma porque mira hasta dónde hemos llegado, pero si te pones a pensar, o te invito a hacer este ejercicio que yo llevo haciendo por años, ¿eh? Pregúntale a un niño qué es libertad o dale la libertad de actuar, se va a comportar. Te lo firmo y te lo cumplo. Eh, a un niño le das la libertad de ir a la escuela como quiera, le das la libertad de aprender como él quiera, de hacer lo que él quiera y va a terminar alineándose a lo que la mayoría diga. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en una institución educativa de origen tradicional en donde predomina la estructura, simplemente la estructura física, vamos a llamarlo así, la arquitectura, sí, los espacios áulicos, no están diseñados para otro tipo de prácticas educativas al día de hoy y en aquellos tiempos? Entonces, esta era como la crítica, ¿no? Después viene con Michel Obrot este aporte de la pedagogía institucional, cómo deberían de trabajar y por qué lo de Montessori, pues comida aparte, ¿no? Se come aparte, pero las técnicas de Ferrier, de Ferrer Guardia, de Freinet, de los Freinet, parecen más que soluciones, panaceas a hechos o acontecimientos de una sociedad decadente en constante crecimiento. Ojo con lo que te estoy diciendo, ¿eh? De una sociedad decadente en constante crecimiento. El método, anótalo, de la no directividad interviniente, te lo voy a compartir acá porque quiero que ya empecemos a ver esta parte del blog, porque mira,
Si yo te doy la libertad de aprender como tú quieras, pues déjame mostrarte, aunque sea todas las perspectivas habidas y por haber, ¿no? Sabemos que el día de hoy el conocimiento no es absoluto, pero también entendemos que hay que observar el conocimiento desde todas sus aristas y sus perspectivas. ¿Qué caracteriza a Michel Obrot? La importancia del análisis de lo que ocurre dentro y fuera de las instituciones educativas, ¿no? Como absolutamente todos los factores familiares, económicos, sociales, políticos, religiosos, de todos los que tú me digas, este, y todo lo que pasa dentro, las formas de recabar, recopilar información sobre cómo podemos trabajar como maestros, como alumnos, como directivos, cómo debemos de hacerlo, de acuerdo a qué, con base en qué, a qué obedece la educación de cada contexto social, económico y hasta incluso la parte espiritual, ¿no? Absolutamente todo este análisis del trabajo es lo que hace o es lo que permite a los alumnos formarse de manera individual, ¿ok? Podemos entender que los alumnos no son una matrícula, no podemos ver a los alumnos como una matrícula, ¿no? Sino como personas que acuden a un lugar en donde se transmite conocimientos, personas, seres individuales, no sujetos, seres individuales responsables de su propio aprendizaje y de su formación. Pero mira, ¿desde qué años venimos batallando con darle al alumno la responsabilidad de su propia educación? Porque la escuela no es para ir, es para aprender. Ojo con lo que te estoy diciendo, ¿eh? La escuela no es para asistir, mejor verbo, sino para aprender. ¿Y cuántas personas conoces que acudan a la escuela con toda la intención de aprender, responsables de su propio aprendizaje y de su formación? Tal vez ustedes serían una de esas pocas personas por la modalidad de estudio que exige esta licenciatura. ¿Ok? La propuesta pedagógica denominada pedagogía institucional nace o surge como una oposición hacia la pedagogía tradicional de la época de Lobrot. ¿Cómo era? Tenían programas educativos enfocados al conformismo, que ya veíamos en el video, la autoridad de los profesores, la represión administrativa, la escuela era más un cuartel que un lugar de aprendizaje y la institución era una cosa y no un centro desarrollador. ¿Ok? Am, ¿qué era lo que proponía? El proceso de autogestión en las clases, de llevarme al lugar del aprendizaje y una vez ahí, desarrollarme o moverme para aprender. La clase es una institución que puede ser discutida por el grupo o por los maestros o por los alumnos o por absolutamente todos. ¿Cómo podemos llegar mira, nosotros tenemos alumnos de universidad en esta y en otras escuelas que, a ver, platícame la teoría de aprendizaje de tal, la desconozco. Bueno, me acuerdo creo que, asumo que, pero esta idea que propone el autor, te lo paso al costo, a veces no es tan aplicable en contextos sociales de cualquier índole, por más que el docente lo busque, porque la vida social, que ahorita vamos a hablar del sociopsicoanálisis, la vida social nos ha llevado a otros rubros, ¿no? ¿Cuál es el perfil del docente? ¿Cuál es el perfil del alumno? Para que un docente pudiera no intervenir en un proceso crítico reflexivo de los alumnos, es porque estos, los alumnos, se encuentran en un alto grado académico y de conocimiento individual, no individualizado, individual, capaz y consciente de pertenecer a un grupo. La preocupación final es permitir al niño asumir una mayor responsabilidad de su deseo de aprender y de participar en la vida social del grupo. ¿Cómo lo haces si en casa todo te hacen? ¿Cómo lo haces si en casa pues, todo te apoyan? ¿Cómo lo haces si no eres un niño funcional?
Por eso el autor, pues, propone métodos más activos. Por lo tanto, el educador debe abstenerse de interferir en los análisis de los educandos. Hay que guiarlo. Con respecto a la organización escolar, debe limitarse a hacer propuestas a los educandos, ya que ellos serán quienes determinen sus procesos de organización. A nivel de contenido, aportará ideas solo cuando el educando se lo demande. Así es como su pedagogía institucional le permite al educando ser responsable de su propio aprendizaje. Vamos a ver rápido, aportes a la educación, los tres tipos de autogestión. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuáles son los métodos que me permiten hacerme responsable de mi propio aprendizaje de acuerdo a Michel Obrot? Dame un segundín. Anótale ahí. eh, Autogestión política. Actividades de un grupo para defenderse de amenazas externas o internas, dentro o fuera del grupo. Se saben parte de un grupo, se reconocen como un grupo, se defienden como un grupo y se apoyan como un grupo. Y esto no es un ambiente educativo, sino un ambiente humano. Autogestión terapéutica. Analista, paciente realizan actividades específicas para la resolución de conflicto, de tal manera que no te puedo dar una receta a seguir, pero sí un camino. Y autogestión pedagógica, el principio consiste en colocar en manos de los alumnos todo lo que sea posible, no la elaboración de programas o la decisión de los exámenes que no dependen ni del docente ni de los alumnos, sino el conjunto de la vida, las actividades y la organización del trabajo en el interior de este marco. No solo los alumnos pueden trabajar o no, sino que además pueden decidir por sí mismos sus relaciones aquí y ahora, actividades en común, organización del trabajo y objetivos que pretenden seguir. Tienen en sus manos las instituciones de su clase que pueden, según los casos, dejar en suspenso, constituir de acuerdo con nuevos modelos o de acuerdo con modelos tradicionales. ¿Y cómo le haces cuando, ya lo vamos a ver en las siguientes clases, cómo lo haces cuando no eres consciente de tu clase? ¿Cómo le haces cuando ni siquiera te pasa por la cabeza la idea de superación? Te digo, esto es como parte de un contexto político y social, pero ¿cómo le haces cuando no tienes la lucidez o la claridad de querer salir adelante? La no directividad interviniente es término acuñado por Lobro. Es un enfoque pedagógico, un método que busca equilibrar la libertad del estudiante con la intervención del educador, porque para esas fechas él también sabía que si a un alumno le das la libertad, caería en algo que se llama como los centros de interés o como Summerhill, ¿ok? Un tipo de escuela que si bien es funcional el método o la metodología o las estrategias de enseñanza-aprendizaje, no terminas por desarrollar al ser humano con plenitud o en plenitud. Se trata de evitar, ojo, porque no es que no suceda, pero sí se evita una excesiva directividad en la enseñanza. Por ejemplo, yo pude haber dicho, a ver, investiguen, vamos a hablar de las instituciones educativas. Y cada quien pudo haber traído lo que quisiera y desarrollar a partir de su investigación un aprendizaje amplio, a fondo, exhaustivo, y a través de, no sé, preguntas detonadoras o preguntas guías o mayéutica, comenzar a detonar estos aprendizajes individuales en aprendizajes grupales, ¿no? Permitía a los estudiantes un mayor margen de autonomía en su aprendizaje, pero sin renunciar a la guía y apoyo del docente cuando sea necesario. ¿Ok? Más que nada para guiarse, para no si quieres, para no salirte del tema en la parte más básica, pero con la intención de encaminarte a en una área de estudio específica. ¿Qué es la no directividad? ¿Ok? Le quita el rol de non plus ultra al docente
y le permite al estudiante ir desarrollándose con base en sus habilidades cognitivas, en este caso en sus habilidades críticas y reflexivas. ¿En qué? En la toma de decisiones, en la elección de contenidos, métodos y ritmos de aprendizaje. Intervención implica la participación activa del educador para ofrecer orientación, apoyo y recursos cuando el estudiante lo necesita o cuando se identifica una necesidad específica de aprendizaje. ¿Ok? Ahí es donde vamos a intervenir de acuerdo a esta metodología, ¿no? Orientar, apoyar y brindar o dotar de recursos cuando lo necesite. Pero ¿cómo saber cuándo lo necesita si un alumno no sabe pedir ayuda? ¿O cómo saber cuándo lo necesita si un docente no sabe identificar carencias? Te lo voy dejando ahí. Propuso una pedagogía que promoviera la autogestión educativa, donde los estudiantes pueden desarrollar sus capacidades al máximo, evitando la sumisión a estructuras educativas que limitan la creatividad y la libertad. ¿Cómo le hacemos para aplicar este método al día de hoy? Cuando tienes a una persona que se puede estar horas, días, meses, semanas, años, así, con esta máquina de entretenimiento que es videos de hasta 15 segundos, dame un segundo. Ah, no me gustó, le doy a otro. Ah, no me gustó. Ujú, no me gustó. No me gustó. Ok, y le doy a otro y le doy a... Ah, no, espérate, este sí me gustó. Ojo con lo que está pasando, ¿eh? Voy a tardar otros 15 segundos, otros 20 segundos. Lo veo otra vez. Ah, ya no me gustó. Y ya fíjate cuánto tiempo... Ya, porque si no me pico. Fíjate cuánto tiempo ha pasado de que empezamos a darle slide a la tecnología y queremos o estamos hablando de un método que evita la sumisión cuando ya en el 2025 fuimos condenados a vivir con la tecnología. Vivimos en una época muy similar donde una persona quemaba libros para evitar el conocimiento y vivimos en una época plena de entretenimiento. La gente no quiere saber, no quiere aprender, no quiere el proceso. ¿Cómo educamos sin un proceso? Su trabajo se centró en la idea de que la educación debe fomentar la autonomía y la capacidad de autogestionarse de manera individual. Mira nomás. Vamos a hablar de este tema, la libertad del estudiante. En aquellos tiempos el estudiante tenía la libertad de querer aprender y de querer cambiar. En estos tiempos el estudiante ni siquiera quiere su libertad. No quiere hacer. Quiere ser rico, pero no quiere trabajar. Quiere tener un buen trabajo, pero no se quiere preparar. Quiere estudiar o quiere aprobar con buenas calificaciones sin haber estudiado. En aquellos años, la libertad del estudiante daba espacio a la exploración, la experimentación y la toma de decisiones propias en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo le hacemos al día de hoy ante una sociedad que ya no quiere despegarse de sus computadoras, de sus celulares? ¿Será que necesitamos un método de intervención educativa que nos abra los ojos, que nos permita darnos cuenta que las cosas han cambiado, ofreciendo apoyo, orientación y recursos cuando el estudiante lo requiere sin dirigir de manera autoritaria? Este enfoque pretende evitar los extremos de una enseñanza puramente directiva o completamente libre. ¿Qué estamos enseñando los docentes y hacia dónde estamos dirigiendo el conocimiento? Ok, te voy a hablar de Fernand Auri y de Aida Vázquez, que no es que sean alumnos de Michel Obrock,
pero que sí son parte importante de este tipo de pedagogía institucional. Figuras clave en su proceso, hermanos de conocimiento, podría decirle yo. Oury con Aida Vázquez y Michel Lobrot desarrollaron el concepto de pedagogía institucional, que, como ya platicamos, busca darle a la escuela un espacio de autogestión a partir de lo que representa una institución educativa para el desarrollo individual y para el desarrollo de una sociedad, donde los estudiantes participen activamente en su aprendizaje y en la organización de la institución educativa. Aida Vázquez, por su parte, es conocida por su trabajo en la difusión y aplicación de la pedagogía institucional, especialmente a través de su libro Hacia una pedagogía institucional. Estamos hablando que estos dos autores le dan un fundamento teórico aún más válido al autor. Cada uno de ellos propone, a través desde sus perspectivas, la crítica a las estructuras tradicionales de las escuelas, y como el aporte principal es introducir el psicoanálisis, de este que ya platicamos hace algunas clases, el de Freud, el psicoanálisis, el que, el que puede ser, no puede ser, el que infancia es destino, el que es subjetivo, el que es muy criticado, el que se realizó a partir de estudios de mujeres histéricas, ese. Ah, pero lo introducen al terreno de lo educativo desde una perspectiva individual y humana, ¿no? Como una de las características del psicoanálisis. Poder entender a las personas dentro de una sociedad de manera individual bajo un contexto educativo con la relación que tiene ser una persona dentro de una institución educativa. El enfoque se centra en la creación de espacios educativos donde los estudiantes puedan desplegar sus capacidades, desarrollar su creatividad en lugar de estar limitados por estructuras rígidas y autoritarias. Es, palabras muy vulgares, darle voz al estudiante, a sus intereses, a su historia, a su destino, a su presente, pasado y futuro. ¿Ok? En cuanto bueno, esto en cuanto a Fernán Auri, ¿no? En el tema de Aida Vázquez, además del psicoanálisis, pues la difusión y la aplicación de este tipo de pedagogías, ¿no? Creo que esta es la única foto que tenemos de ella. Eh, a través de su libro, Hacia una pedagogía institucional, busca inspirar a docentes a implementar en sus aulas y en sus escuelas esta metodología, fomentando la autogestión y participación activa de los estudiantes. Mira, ella hace lo que si tú después o yo después de esta clase deberíamos de hacer, ¿no? Ok, vamos a aplicarlo todos. Es que no se puede generar un movimiento de cambio o de renovación pedagógica que nada más aplique una persona. Ok, puede venir de la idea o de la cabeza de una sola persona, pero si en el contexto político y social esto no se implementa o no se aplica, es muy complicado, ¿no? Que perpetúe en la vida de la pedagogía. Su obra se centra en transformar la escuela en un espacio donde se promueva la libertad, la creatividad y la responsabilidad de los estudiantes. Auri, Aida Vázquez y Lobrot proponen una visión alternativa en la educación para aquellos tiempos. Buscan transformar la escuela en un espacio de participación de los individuos, ¿ok? Dentro de una sociedad, para la sociedad. Ahora, te voy a dejar un preci, un resumen, un segundo de las pedagogías institucionales. Las vas a buscar así, las pedagogías institucionales en preci, Francisco Soto, y este PDF que nos habla de, pues es un resumen, realmente es un resumen del libro de Michel Lobrot, ¿ok? Entonces ya hablamos que la parte importante de estos autores es las instituciones, la libertad y los principios y la introducción del psicoanálisis. ¿Ok? ¿Cómo llega el psicoanálisis a darle fundamento a un contexto histórico
que no puede pasar desapercibido. Vamos a hablar de psicoanálisis y educación, entendido como una perspectiva para entender a las personas como individuos, pero como individuos sociales. Ya sabemos que el ser humano no se puede despegar de un grupo de seres humanos, ¿no? Porque perecería. El psicoanálisis, valga la redundancia, analiza todo el proceso educativo, fenómeno de enseñanza-aprendizaje, entendiendo, perdón, que no todos los seres humanos tienen las mismas aspiraciones personales, políticas, educativas dentro de un espacio educativo, ¿no? Discúlpame la redundancia. Eh, Aporta la parte inconsciente de los deseos, de las preferencias y cómo influyen estas en el desarrollo y las dificultades que se plantean en el fenómeno educativo. Comprende que las dinámicas dentro de las instituciones educativas y los vínculos que se establecen las personas dentro de las instituciones, pues van a determinar el cumplimiento o el logro de aprendizajes. ¿A qué me refiero? Te voy a poner un ejemplo muy claro, no todos están orgullosos de su alma mater, ¿no? De la escuela o de la institución de donde egresaron, porque no a todos les fue de la misma manera, o no todos pueden decir que tuvieron excelentes maestros, o no todos pueden decir que cumplieron con sus expectativas, porque obviamente pues somos seres humanos y pues tenemos diferencias de pensamiento, ¿no? Pero el psicoanálisis es esta parte que nos dota como una herramienta para entender por qué nos comportamos como nos comportamos, pero no llegamos a impactar o la escuela nos llega a impactar en el proceso de aprendizaje. La aprendizaje, precisamente como encuentro, ve a la educación como algo subjetivo, o sea, como un fenómeno en donde se encuentra un estudiante y un docente, y cómo sus historias personales, profesionales, espirituales, religiosas, educativas, pueden hacer que estos vínculos se unan o no y que puedan, ¿cómo te lo explico? Y que puedan dentro de un proceso de aprendizaje o de un periodo determinado, un lapso que pueda durar un proceso educativo, interrelacionarse con personas educando, educador, docente, alumno, generación mayor, generación menor, y puedan existir procesos sociales de comunicación, analizando o partiendo desde la singularidad de cada elemento entro en el contexto escolar, considerando experiencias, deseos y conflictos internos. Que mira, si lo quieres ver de manera muy coloquial, es manejo de grupo, pero no todos pueden manejar un grupo y no todos se pueden conducir dentro de un grupo. ¿Qué hace? Pues le da valor a lo que hace el psicoanálisis, que es las dificultades por las que cada uno ha pasado, las dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje y las dificultades para generar o perpetuar generaciones capaces de innovar o reproducir contenidos, que ambas son totalmente necesarias. La teoría psicoanalítica permite analizar la singularidad de cada estudiante en el contexto escolar, considerando sus experiencias, deseos y sobre todo conflictos internos. Ok. ¿Qué debe de hacer el docente? Ya vimos que bajo esta pedagogía es un guía, ¿ok? No transmite conocimiento, sino que influye en la construcción de la personalidad del estudiante a través de la guía, de la reflexión, de la práctica, de la identificación con otros alumnos o del desapego, ¿no? De estos mismos. El contexto social es el que hablamos, es una época posguerra, es una época de pedagogías y de psicologías experimentales, hemos de decirlo como es. El contexto social y cultural está marcado, está fallido y está en reconstrucción. Ahora, si hablamos de educación y psicoanálisis clásico, que es el de Freud, que es, mira, esta imagen me encanta, que es Freud observando a Freud.
que lo podemos hacer como cualquier persona, pero te digo, o sea, no todos tenemos esa capacidad ni ese deseo de analizarnos, de observarnos, ¿no? ¿Cómo transformar nuestro ser a partir de lo que queremos ser? Es el estado primitivo hacia la cultura, cómo un hombre se observa para poder pertenecer a cierto espacio cultural o social, que implica renunciar a satisfacciones instintivas en favor de la adaptación social y la construcción de la identidad, para ver qué le puedo aportar a la sociedad, ¿ok? Es estar dentro del proceso social o cultural y entender el por qué, para qué, cómo me beneficia y qué aporto. ¿Ok? Al entender las motivaciones inconscientes y los conflictos que pueden surgir en este proceso, se puede desarrollar una práctica pedagógica más, perdón, más efectiva y más comprensiva. Si queremos observar pero absolutamente toda la estructura del psicoanálisis clásico, debemos de entender que a veces los seres humanos funcionamos, perdón, con ciertos mecanismos de defensa que nos permiten o no adaptarnos a la cultura, en la sociedad y a la educación. Que cuando llegamos de esta forma consciente al ello, al superello, como estudiantes, podemos detonar ahora sí nuestra formación individual, desapegándonos un poco de los intereses educativos sociales. ¿Ok? Que no todos generamos un nivel de conciencia consciente, ¿ok? Y que no lo podemos desarrollar. Que a veces la reprimenda o que a veces existen eventos que nos han marcado tanto que no hemos podido superarlos, que se convierten en una especie de enfermedad inconsciente en la memoria, que aluden, limitan o dañan nuestro futuro y mientras no estemos, no quiero decir en paz para no sonar espiritual, pero que mientras no estemos conscientes de ellos, el mundo gira en torno a ese tipo de ideas y de pensamientos y no nos permiten aspirar al desarrollo individual. Ahora te quiero pasar, también te dejé una perspectiva de, de Mendel en esta parte de lo social. Voy a tratar de ser muy, muy preciso porque ya, mira, el video dura como 40 minutos, pero quiero hablarte de Gerald Mendel, ¿no? Mendel aborda el sociopsicoanálisis a partir de la cultura, la política y la educación y nos dice, bueno, si es un problema abordar el psicoanálisis en las instituciones, en los docentes y en los alumnos, imagínate la relevancia que tienen las sociedades y las culturas para las sociedades y para la educación, ¿ok? Te voy a dejar esta teoría. Para Mendel, el problema de la educación es un problema político, como lo decía Ferrer Guardia. Adoptamos o queremos adoptar, o queremos preparar a los seres humanos para las estructuras, perdón, para las estructuras hegemónicas de las clases privilegiadas. Sabemos que prevalece una cultura dominante que reprime la relación del programa pedagógico con el sistema social, haciendo simplemente una cuestión psicológica. ¿A qué nos referimos? El hombre solo progresa en la libertad y en la responsabilidad. Lo que platicábamos de la plumita, ¿sí te acuerdas? Responsable de sí mismo y libre de hacer lo que quiera sin afectar a los demás. ¿Ok? Es una manera de florecer que ya sabemos que podría ser incluso la única, ¿no? Entonces, desde esta forma, la cultura dominante no nos permite acceder a ella, ¿ok? El ser humano es un ser sujeto, lo vamos a ver ahorita unas cosas más adelante. Las instituciones, bueno, esto es un análisis que hace el autor, nada más quiero darte como esta descripción, es que ya nos podemos salir. Eh,
En este análisis podemos encontrar esto, lo psicofamiliar. ¿Cómo encontramos desde Mendel estos elementos del acto y el poder? El ser humano siempre está ligado, hombre o mujer. Es que mira, también esa es una parte que ya ha cambiado. Mendel nos habla del acto poder, de la importancia de crecer en una familia, pero estamos hablando de una familia monogámica al día de la publicación de estas teorías del sujeto. Estamos hablando de una familia padre, madre, hermano, hermana, de una familia dolida por las consecuencias de la guerra, de una familia que se está reconstruyendo bajo valores morales, no tanto éticos, valores religiosos, no espirituales, de una familia que tiene como figura de autoridad de primera instancia al padre, un padre duro, un padre que bajo los estragos de la guerra han crecido sin amor, una sociedad que busca construirse por sistemas hegemónicos, víctima de la propia cultura de la posguerra, y cómo nos vamos a desarrollar como seres humanos a través de la autoridad. ¿Quién ejerce la autoridad y en qué momento? En la casa, los padres, específicamente el padre de familia, varón, hombre, de una sociedad falocentrista, machista, hemos de decirlo, en la escuela el sacerdote, en las iglesias, en la escuela los docentes, en las iglesias los sacerdotes, discúlpame, este, en el tema administrativo o de gobierno, los, ya no existe la figura del representante, sino los gobernantes. Y Mendel hace toda una investigación con respecto a la sociedad y la manera en que ésta afecta la psique de las personas. ¿Ok? ¿Por qué los hombres con pantalón? ¿Por qué las mujeres con falda? ¿Por qué las clases sociales? ¿Por qué todo ronda al poder en distintas áreas, en distintas perspectivas? ¿Cuándo le toca al ser humano el turno de desarrollar su poder? ¿Hasta qué momento o hasta qué área puede utilizar ese poder? Te voy a dejar, dame un segundito, te voy a dejar igual un video de apoyo para que puedas entender esta parte del sociopsicoanálisis y los eventos que dieron origen a esta teoría, que lo vamos a platicar más tarde en clase. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos ahorita en la clase en vivo.